Con cabeza de caballo, saco de canguro y la armadura de un armadillo, los caballos de mar verdaderamente son criaturas extraordinarias. Por desgracia, los comerciantes se han dado cuenta rápidamente del valor de estos pequeñitos caballos de mar, como baratijas y adornos. En Oriente son usados para medicinas y afrodisíacos. Cada año se venden más de 20 millones de caballos de mar. Nadan lentamente, pero son maestros del camuflaje. Sin embargo, esto no les protege de caer en manos de los pescadores. Muchos son mantenidos con vida y vendidos en la industria de acuarios, pero mueren rápidamente en cautiverio. En algunos países de Asia, pescadores y compradores han revelado comerciar con caballos de mar. Vivos o muertos, les proveen más de la mitad de sus ganancias. En China, los caballos de mar se usan en remedios para diferentes enfermedades, desde asma hasta desórdenes de los riñones. En Taiwán son usados como tónico general o afrodisíaco. Algunas personas los consumen como refresco. Los hierven, botan el cascarón y toman el caldo. En ocasiones, los dejan fermentar en alcohol. Este líquido es bebido luego como tónico o reconstituyente. Todo esto a un alto costo financiero y ecológico. Además de esta explotación, son amenazados por la destrucción del medio ambiente, causada por aguas de desecho y contaminantes. Estas pequeñas criaturas alaban el carruaje de Neptuno, según la mitología romana. Pero estas tímidas criaturas se valen del color, no de la velocidad, para escapar de los predadores. Se pueden confundir con su entorno en segundos. Permiten que algas y otros minúsculos organismos vivan en ellos, además de tener largas aletas de piel para confundirse con la vegetación que los rodea. Aún así, son víctimas de cangrejos y peces más grandes, tales como atunes, pargos y rayas. Los ecologistas están trabajando para redesarrollar áreas donde el número de caballos de mar se está reduciendo. No se pierde la esperanza de que la cantidad de estas delicadas criaturas continuará creciendo. Vea más de Horas Salvajes solo en Discovery Channel. Descubriendo. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de Aventura. Y la ira del Señor se prendió contra Israel, entregándole a manos de los filisteos, quienes aplastaron y oprimieron a los hijos de Israel. En el Viejo Testamento, el nombre filisteo aparece repetidamente en una constante crónica de hostilidad. Retratados como ladrones y aduladores, los filisteos son acusados de robar el arca de la alianza y de adorar a Belcebú, el señor de los infiernos. Desde el tosco Goliat a la traicionera Dalila, a todos sin excepción, se les describe como personas desagradables. Y si la Biblia define a los filisteos bastante mal, dicho término tomó nueva vida en 1693. En Alemania, en la ciudad universitaria de Jena, en un clásico zafarrancho entre estudiantes ebrios y trabajadores locales, provocó la ira del capellán de la universidad. Declaró que el ataque de los paisanos contra los jóvenes estudiantes temerosos de Dios revelaron que su crudeza y su falta de educación no era peor que la de los filisteos. Desde entonces, el término filisteo instantáneamente equivale a moroso, subdesarrollado e inculto. ¿Quiénes fueron los filisteos?
¿Por qué les cayó tan mala reputación? ¿Y por qué después de florecer durante 6 siglos, simplemente desaparecieron? Cuando David atacó a Goliat, según la inmortal historia bíblica, los brutos filisteos le dieron la espalda y huyeron. La justa ira de los israelitas los llevó hasta las puertas de la ciudad de Ecrón. Hoy, más de 3000 años después, los arqueólogos son los que persiguen a los filisteos de nuevo en las puertas de su ciudad. Aquí, a 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, están buscando la contraparte histórica del pueblo bíblico que acosó a los israelitas durante tantas generaciones. Ecrón se congeló en el tiempo. Todavía hay trozos de alfarería en el suelo. El lugar es enorme. 3 excavaciones en una extensión de 35 hectáreas marcan la existencia de los filisteos desde su primera aparición en Tierra Santa. Escogimos este lugar en particular de Talmigna Ecrón porque creímos que rendiría la materia prima arqueológica que nos daría una nueva visión de lo que eran los filisteos, de dónde procedían, cómo se desarrollaron y naturalmente la pregunta final, ¿por qué desaparecieron de las páginas de la historia? Los artículos dieron nueva luz al Nuevo Testamento, hablando de coexistencia y de conflictos, inspirando vida en un pueblo muy diferente al que conocemos por la Biblia. Trudi Dotan y Sai Girin dirigen conjuntamente las excavaciones américo-israelíes de Ecrón, las cuales se han sucedido por más de una década. Dotan, de la Universidad Hebrea, está investigando los ignotos inicios de los filisteos. Sai Girin, del Instituto Albright de Investigaciones Arqueológicas, está reconstruyendo sus últimos días, igualmente misteriosos. Juntos, su trabajo relata una historia sorprendentemente conmovedora, de extraños en una tierra extraña. Refugiados que sobrevivieron, florecieron y desaparecieron después de un mundo que no los recibía bien. Según la Biblia hebrea, los filisteos fueron uno entre varios pueblos del mar que invadieron y se establecieron en Palestina, en la tierra de Canaán, desde donde atacaron a los israelitas durante los tiempos del Antiguo Testamento. Habitaron 5 ciudades-estado en la planicie de Filistea: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Pero fue en Ecrón donde rodearon la plaza israelita de Judea. Queríamos ver la ciudad donde los pueblos se unieron y pudiéramos ver el choque de culturas para probar la influencia de una cultura sobre otra. Al mirar aquí hacia el este se puede ver el promontorio de Judea. Se puede sentir la naturaleza fronteriza de la ciudad al pararnos aquí en los límites de la antigua Filistea y de la antigua Judea. Durante siglos, los historiadores y los estudiosos de la Biblia han especulado sobre el origen de los filisteos y los otros pueblos del mar descritos en la Biblia. La respuesta no se encontraría en las arenas de la bíblica Tierra Santa, sino en los escritos de un faraón egipcio. Arqueología continuará en The Discovery El Channel. mismo tipo de aves estilizadas. Al principio, los arqueólogos pensaron que eran importadas de algún lugar del Egeo. Era casi idéntica a la exquisita cerámica creada por los artesanos en la isla de Creta y los micenos en la Grecia continental. Pero el análisis de la arcilla utilizada mostró que la alfarería había sido hecha localmente. Las piezas del rompecabezas iban cayendo en su lugar. Ahora parecía que el viaje de los filisteos a Tierra Santa se podía trazar en sentido opuesto hasta la antigua Grecia. Pero ¿qué fuerza pudo haberlos sacado de su patria para establecerse como extranjeros mal recibidos en un lugar como las planicies de Filistea?
Los jeroglíficos egipcios. La primera aparición de los filisteos en la Biblia y la evidencia primera de su asentamiento en Israel datan del mismo periodo alrededor del año 1200 a.C. La arqueología ha revelado que este periodo fue de profunda tribulación en todo el Mediterráneo. A pesar de no ser claras las causas, cierta catástrofe deshizo la cerrada malla de la sociedad en todo el Mediterráneo. Esta ola de destrucción dejó su huella aquí también. Bajo las capas filisteas de Ekron se hallan los vestigios calcinados de una pequeña ciudad cananita que cayó en el terrible cataclismo del siglo XII a.C. Cuando llegamos a este resquicio, vemos aquí una destrucción realmente maravillosa de tabiques de adobe en declive, como se ven aquí, pero quemados, rojos y negros. Había vigas de madera, había jarrones llenos de higos. Cuando vemos esto, realmente sentimos que la ciudad fue totalmente destruida por el fuego. En el centro de todo este caos, ahora parece que los filisteos huyeron al Egeo en busca de un nuevo hogar. Después de su derrota ante Egipto, se retiraron o fueron deportados a las llanuras entre Judea y el mar. El genio verdadero de los filisteos, que ahora muestran las ruinas, es la habilidad de sacar lo mejor de una mala situación. Al mantener su legado griego, transformaron Ekron en una ciudad-estado floreciente. Los más antiguos artículos filisteos descubiertos revelan un pueblo orgulloso de su artesanía y habilidades. Lo que vemos en esta alfarería, que parece una decoración muy elegante, trabajada muy bellamente, es que es exactamente como la que conocemos de los micenos de Creta y la que conocemos de Chipre. Lo que aquí tenemos es un pueblo que vino con una tradición en la alfarería, como en otras cosas, y que deseaban vivir en la forma en que estaban acostumbrados. Deseaban tener vajillas o lo que tuvieran para comer, que les hiciera sentir en casa. Es un aspecto muy humano, diría yo. Las figurillas de arcilla de estas primeras capas de asentamientos filisteos muestran también que los pueblos del mar adoraban a dioses similares a los encontrados en las comunidades egeas y micénicas. Es muy, muy especial con el respaldo alto. Tiene un cuello largo, cabeza de ave, pecho alto y ancho. Solo tiene pechos y si es conveniente se convierte en sillón. Es algo muy especial y es solamente conocida en el mundo asirio. Hay un nuevo rasgo. Tiene un aro en el cuello, revelando que está relacionada con la fertilidad, con mujeres. Es la obra de alguien prominente porque encontramos varios fragmentos de ella. Este hermoso tarro parece mostrar una decidida apreciación filistea por la música en sus ceremonias religiosas. El registro arqueológico es claro. Los filisteos, aún extraños, prósperos en su mundo nuevo. El secreto de su éxito fue su excelencia en trabajar el metal. En particular, su habilidad en forjar armas de hierro. Arqueología continuará en The Discovery Channel. Con el hierro y el bronce, mucho más avanzada que cualquiera de sus vecinos. Y está colocada en un mango de marfil. Es extremadamente importante porque el metal, y especialmente el hierro, ha sido relacionado con el poder de los filisteos. Ahora sabemos que contaban con el monopolio del trabajo en metal. Ese monopolio de trabajos de metal permitió prosperar a los filisteos. Pero después de 2 siglos, el destino intervino de nuevo. Alrededor del año 1000 a.C., la fortuna de los filisteos sufrió un revés. Ekron,
Después, los filisteos regresaron y la reconstruyeron, pero abandonaron la mayor parte del contorno de la ciudad. Ecrón se convirtió en una pequeña ciudadela. ¿Quién destruyó la ciudad? Según el Antiguo Testamento, fue un vengador ejército israelí. Durante 3 siglos, Ecrón fue como un fantasma de sí misma. Pero los filisteos demostraron ser notablemente resistentes. Cerca del año 700 a.C., otro conquistador arrasó Filistea, esta vez los asirios. Irónicamente, la colonización de Ecrón la revitalizó. Cy Gittin dice, la nueva prosperidad se basó en la excelencia localizada de la ciudad, en lo que él describe como el primer mercado común del mundo. A fines del siglo VIII hubo una importante revolución internacional. Los asirios verdaderamente crearon el primer imperio clásico en la historia. Crearon colonias en toda la cuenca del este del Mediterráneo, grandes centros comerciales. Por razones propias, eligieron la ciudad de Ecrón, una ciudad filistea, para construir el centro industrial más grande en el Medio Oriente antiguo para la producción de aceite de oliva. Con su colonia filistea, los asirios acapararon uno de los lujos más preciados en el mundo antiguo. Con solo el 3% de las excavaciones en Ecrón, los arqueólogos han encontrado más de 100 plantas de procesamiento de aceite de oliva. En su apogeo, Ecrón procesaría 1000 toneladas de aceite al año para ser canjeadas en Egipto por granos y otros alimentos. Asombrosamente, esto es casi la 1/4 parte de la producción actual de Israel. Con los asirios, Ecrón nuevamente creció en tamaño. Durante su renacimiento en el siglo VII a.C., los filisteos también probaron ser avanzados urbanistas. Conformaron la ciudad a las necesidades de una nueva élite industrial. Aun cuando la ciudad filistea había crecido próspera y cosmopolita bajo los asirios, Gittin considera que la otrora orgullosa cultura de los pueblos del mar fue desleída por los siglos de asimilación. Sus raíces egeas quedaron como un recuerdo. Para el siglo X, antes de la Era Común, cuando comienzan a ser menos importantes como ciudad-estado, y cuando el pueblo y su cultura materialista se deteriora, se puede ver el impacto de los fenicios, de los hebreos y otras culturas. Para cuando llegamos al último siglo de su existencia, o sea, el siglo VII, antes de la Era Común, se encuentra muy poco. Algo de lo que se pueda relacionar con la cultura materialista como la del siglo XII. Aun cuando el renacimiento filisteo fue poderoso, este no duró. A fines del siglo VII a.C., la balanza de poder de nuevo se movía alrededor del Mediterráneo. El faraón egipcio recibió una extraordinaria carta de Adón, el rey filisteo. Los babilonios marchaban. Su objetivo era Egipto, y Filistea estaba en medio. El rey filisteo pedía ayuda. Esto nos da una idea de lo que pensaban los reyes filisteos al saber que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se acercaba a Filistea y se preparaba a destruir sus ciudades. Para el ejército del faraón, tenía bastante con proteger sus propias tierras. No habría un aplazamiento de último momento para los filisteos. Recientemente, Cy Gittin encontró claras evidencias del pánico que embargó a Ecrón cuando los babilonios cayeron sobre ella. Escondrijos secretos de joyería, plata y sus preciosas herramientas de metal para la agricultura. Habría que preguntar la razón. ¿Por qué enterró esta gente sus más valiosas herramientas y joyería? Yo creo que es porque sabían y tenían la esperanza de que cuando la ciudad fuera atacada o destruida, podrían regresar a ella y recuperar sus valores. No hemos encontrado nunca un esqueleto. Ningún resto que indicara que había alguien en la ciudad cuando ésta fue destruida. Puede que los filisteos escaparan, pero nunca regresaron a su ciudad. Parece que fueron totalmente borrados de este registro histórico. ¿Por qué habría de desaparecer finalmente una cultura que habría resistido tantas invasiones?
la caída de Ekron, no solamente perdieron su hogar, también perdieron su identidad. Para Trudy Dotan y Cy Giffin, a pesar de que la metrópolis en ruinas retumba ahora con las voces de un pueblo vibrante y culto, estas gritan cautela. Y excavado ese lugar, hemos llegado a apreciar su talento artístico, su habilidad por sobrevivir. Quizás hemos aprendido cierta moraleja a partir del hecho de que no sobrevivieron. Creo que es una lección que tal vez tiene importancia hoy, en el siglo XX. Que los grupos solamente duran o sobreviven cuando pueden mantener algo de su propia cultura, un cierto sentido distintivo. A través de la arqueología, creo que lo llevamos de vuelta a su reputación. Si hurgamos en las ciudades de los filisteos y le digo qué es un filisteo, será casi como hacerle un cumplido. Con la mayor parte de Ekron por descubrir, los filisteos tienen seguramente más sorpresas guardadas para los arqueólogos. El pueblo de Goliat está regresando de nuevo, mucho después de su desaparición en las páginas de la historia. Lo que resultaría ser para los filisteos el último desastre, irónicamente vendría a ser un regalo para los arqueólogos unos 2500 años después. Tras la invasión babilonia que arrasó la ciudad en el año 603 a.C., Ekron no fue reconstruida. Hoy las ruinas de Ekron permanecen como un notable testimonio de la elegancia y resistencia de un largamente difamado pueblo. Los filisteos no eran más que filisteos. A continuación, conozca las metrópolis del mundo en superciudades. Después, la supervivencia. A continuación, conozca las metrópolis del mundo en superciudades. Después, la supervivencia animal en vida silvestre. Idea de cerca el ciclo de vida animal en Discovery Salvaje. Todo a continuación, solo en el Discovery Channel. ¿Está usted preparado para un encuentro así de cerca? Este musculoso animal es conocido por ser la especie que más ataques ha cometido contra el hombre. ¿Nos enfrentamos acaso a un asesino natural o es un predador necesario? Vea con nosotros Cuentos del Tiburón Tigre. Este lunes a las 21, solo en Discovery Channel. Magia, poder, valor, cuando la realidad se hizo mito. Pocos saben que Cristóbal Colón, antes de emprender su histórica travesía, viajó a Irlanda en busca de información dejada por un monje 1000 años atrás. Brendan, el navegante. El rinoceronte en América del Norte termina en Nebraska Oriental. Aquí yacen cientos de víctimas de una erupción volcánica en el cementerio en Marshall llamado la Pompeya de los rinocerontes. Descubierto por Mike Boris en 1978, es una de las ubicaciones de fósiles más raras del mundo. No tenía idea que este sería el primero de más de 200 esqueletos que yacían sepultados aquí. El Tilioceros lucía más como un hipopótamo que un rinoceronte y actuaba como uno. Merodeaba por los charcos de agua, compartiéndolos con otras bestias que parecían más en casa en África. Para un paleontólogo este es un lugar muy sorprendente para trabajar. Esencialmente tenemos una instantánea de un momento en el tiempo hace 10 millones de años, revelando cosas como el hecho de que los rinocerontes, los camellos y los caballos con 3 dedos vivieron aquí. Tal vez la mayoría de los norteamericanos no tienen idea de que una vez ocuparon nuestro paisaje. Y estamos tan solo tocando la superficie de los fósiles. Los que vemos ante nosotros en este edificio son menos del 1% del depósito total de fósiles. Así que yo espero encontrar lo que hay más allá de la siguiente curva en el charco de agua.
en la larga odisea del rinoceronte americano. Una nueva travesía comenzaría y llevaría al rinoceronte de vuelta a África. Terminó justo a 6 kilómetros de distancia en un pozo de gravilla llamado Big Springs. Con su esposa Jane, Ori buscó rastros de rinoceronte. No encontraron nada, y esa era la respuesta. Hace 5 millones de años, los ríos glaciales comenzaron a depositar gravilla similar a esta, a lo largo de la gran llanura. Sabemos que el clima había cambiado. Cuando buscamos fósiles en estos lechos no encontramos huellas de rinocerontes u otras criaturas que hubieran requerido de un clima tropical. La edad de hielo dio un golpe mortal a los rinocerontes norteamericanos. Pero el diseño sobrevivió. Hace 100.000 años, durante la última edad de hielo, un nuevo rinoceronte, el Hemasterium, apareció en Asia en las frías estepas de Siberia. Tan grande como un elefante, tenía un cráneo de casi 1,30 metros de largo y un cuerno de más de 2 metros de largo. Cuando la edad del hielo terminó hace 10.000 años, se derritió. Ahora, el rinoceronte da su última batalla. Como paleontólogo puedo ver en las rocas el gran éxito que los rinocerontes han tenido en el planeta Tierra. Me perturba profundamente que nosotros podamos ser la última generación en ver rinocerontes vivos. Mi esposa y yo vimos una sola hembra rinoceronte en el parque Amboseli, en Kenia, hace un par de años. Pensar que estas grandes criaturas desaparecerían de la Tierra rompió mi corazón. Nosotros todavía podemos hacer algo acerca de ellos. We can do something about it. Cinco especies de rinocerontes sobrevivieron la lenta caminata hacia el presente. Sin embargo, en nuestro tiempo de vida, la caza furtiva ha llevado al rinoceronte al borde de la extinción. Ahora los cazadores furtivos son perseguidos, pero las matanzas continúan. En nuestro mundo, el rinoceronte parece fuera de lugar. Un artefacto de un tiempo ya ido. Un tiempo que tan solo